Hola, buenas tardes. Elizabeth, por favor, comencemos. Muy bien, buenas tardes. Buenas tardes con todos, buenas tardes con cada uno de los participantes y bienvenidos a esta sexta semana de investigación de la Red Peruana de Universidades. Hoy tenemos a dos grandes expertos que nos ayudarán a enriquecer nuestros conocimientos. Primero tenemos a la doctora Sandra del Águila Ríos de la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga, que tiene como tema lo que es la dinámica del uso y cobertura del suelo en la cuenca del río Chaco, evidencias de pérdidas de vegetación y escenarios al 2030. Después tenemos la ponencia de lo que es del doctor Alex Joel Vergara Anticona de la Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza, que nos tendremos el tema de los sensores remotos como herramienta crucial en el monitoreo de los ecosistemas forestales. Bienvenido, doctora, ¿cómo está? Bienvenida otra vez. Y presentamos, bueno, a la primera ponente, que es la doctora Sandra del Águila Ríos, que es ingeniera agrícola, egresada de la Facultad de Ingeniería Agrícola de la Universidad Nacional Agraria La Molina, magíster Scandiet en Recursos Hídricos de la Universidad Nacional Agraria de La Molina y doctoris filósofo en Recursos Hídricos de la Universidad Nacional Agraria La Molina, con estudios incluidos del doctorado en Ciencias Agropecuarias de la Universidad Nacional de Huancavelica. Entonces, doctora, bienvenida otra vez y adelante con la ponencia. Ya. Muchas gracias, Elizabeth. Por favor, voy a empezar la función de compartir la pantalla. Por favor, me avisan si está todo bien. Sí, excelente, sí, se logra visualizar. Perfecto. En principio, agradecerles por la oportunidad de presentar este trabajo, saludar a todos y cada uno de ustedes, los organizadores de esta sexta semana de la investigación de la Red Peruana de Universidades. Quien habla, ya me has presentado, soy la profesora Sandra del Águila Ríos, enseño en la Escuela de Ingeniería Agrícola de la Facultad de Ciencias Agrarias. En esta oportunidad voy a hablar sobre mi trabajo, que es la dinámica del uso y cobertura del suelo en la cuenca del río Chajo, las evidencias de pérdida de vegetación y escenarios al 2030, que se ha desarrollado dentro del Instituto de Investigación de la Facultad de la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga. Bueno, el contenido tiene de introducción el esquema que se está visualizando hasta algunas referencias del trabajo. A manera de introducción, quisiera comenzar diciendo pues que los cambios en el uso y la cobertura del suelo o de los suelos ocurren por causas naturales como la erosión y la desertificación, y sobre todo por causas antrópicas, por deforestación, expansión agrícola y un ratito quiero, perdón. La urbanización, por la necesidad de los seres humanos de buscar un lugar para vivir. Estos cambios y cobertura del suelo originan pues impactos o que generan impactos sobre los servicios ecosistémicos, básicamente sobre la disponibilidad del agua, sobre la calidad del suelo por el uso intensivo de los suelos y sobre el equilibrio climático. Se sabe por reportes del IPCC, pues que del 15 al 20% de los gases que se emanan, el anhídrido carbónico que se emana a la atmósfera, ha sido originado por el cambio de uso y cobertura del suelo. En un contexto global, podemos decir que más del 50% de la población actual
vive en las ciudades. Se espera o se estima que al 2050 este porcentaje haya alcanzado aproximadamente el 70%. Esa tendencia es creciente, ¿no? La gente, las poblaciones siempre están yendo hacia las ciudades, migrando hacia las ciudades y dejando muchas veces el campo. Es lo que pasa también en nuestro país. En el Perú hay reportes que esta tasa ha sido muy superior a otros países de América Latina. Estamos hablando de más del 30% en estas últimas décadas. También se estima, hay autores que estiman que cada año estamos hablando de 4.500 hectáreas de nuevas tierras urbanas. Entonces se está generando un problema allí también. Esto ocurre en dónde afecta esta urbanización tan marcada a la pérdida progresiva pues de la cobertura vegetal natural, y también hay una presión sobre los ecosistemas locales. En esta oportunidad vamos a hablar sobre en nuestro caso de estudio es la cuenca del río Chajo, acá en la región de Ayacucho. Debo de manifestar que en nuestra zona la expansión urbana tuvo un aceleramiento, bastante aceleramiento en la década de los 80 y 90 por el fenómeno de la migración interna, debido, entre otras cosas, a la violencia política que todos conocemos. Esta tendencia también ha ido en incremento en los últimos años. Esta migración interna, como hemos dicho, a nivel global, ejerce presión sobre los ecosistemas y los recursos naturales de la zona. Debo manifestar también que la ciudad de Ayacucho está dentro de la cuenca del Chajo casi en un poco más del 80%. En este caso, la importancia de nuestro análisis radica en que tenemos que comprender la dinámica del territorio para anticipar los impactos y orientar la gestión a través de uso de técnicas de teledetección, uso de imágenes satelitales, sistemas de información geográfica, entre otros. Por tanto, tenemos acá, nos hemos propuesto este objetivo: analizar los cambios en el uso y la cobertura del suelo CUCS, LUCS por sus siglas en inglés, entre las décadas de 2000-2010 y de 2010 a 2020, en la cuenca del río Chajo. Cómo se pretendió o cómo se realizó el trabajo a través de la aplicación del módulo Land Change Modeler, que está disponible en el software IDRISI del TERCET, para generar luego un escenario probabilístico hacia el año 2030, utilizando una red neuronal artificial. Como a manera de comentario, les estoy mostrando en esta fotografía al Cerro La Picota, que es el APU de la ciudad de Huamanga, ubicado flanqueando toda la zona oeste de la ciudad. Acá podemos resaltar que en los últimos años ha habido invasiones sucesivas en este lugar, que ha modificado muy, muy fuertemente la respuesta hidrológica de esta zona. ¿Qué significa? Inclusive, si ustedes recordarán, el año 2009 ha ocurrido un huaico que ha tenido consecuencias muy lamentables, 10 personas muertas, ¿no? Entonces, justamente este tipo de análisis hemos querido realizar. ¿Qué está pasando en toda la cuenca? Solamente a manera de conocimiento, se agrega esta tablita del sustento teórico detallado de nuestro trabajo, que va desde el análisis del cambio, la probabilidad del cambio, la proyección temporal, la asignación espacial y las dinámicas espaciales. Todas tienen un sustento teórico desarrollado con los años. En el primer caso se hace uso de estadísticas de transiciones espaciales, teoría de redes neuronales, cadenas de Markov,
para todo lo que es la proyección temporal. Lo que ocurre en el pasado puede ser que vuelva a ocurrir en el futuro. También se ha verificado el potencial espacial del cambio en las imágenes satelitales, obviamente, y la dinámica espacial a través de la teoría de los autómatas celulares, que ha sido una teoría desarrollada en el siglo pasado por von Neumann y ha continuado hasta darle el uso que se le da ahora en lo que es en la planificación territorial, el análisis ambiental, etcétera, etcétera. Bien, los materiales y métodos, en principio voy a dar una breve caracterización de la cuenca, en principio su ubicación. Como vemos, la cuenca del río Chajo está ubicada en la región Ayacucho y nuestra región está ubicada en la parte central y sur de nuestro país. Políticamente comprende parte de la provincia de Huamanga y Vilcashuamán. Su área de drenaje es de más de 1.000 kilómetros cuadrados, lo que la hace una cuenca grande. Su longitud del cauce principal es de poco más de 64 kilómetros, con un caudal medio multianual de más de 5 metros cúbicos por segundo. Siendo una zona interandina, lo vemos claramente aquí, la altitud va en su punto más bajo, que es el punto de aforo, de 2.474 a su punto más alto, 4.320 metros sobre el nivel del mar. Como características, y esto dado el tiempo es breve, vamos a hablar de su precipitación promedio, que es aproximadamente de 550 milímetros al año, con un régimen altamente estacional. El 82% de las precipitaciones se dan entre septiembre y marzo. El clima es un clima templado seco con una temperatura promedio multianual de 17.5 grados centígrados. En esta cuenca predomina el bosque seco montano tropical. Aproximadamente el 65% de la cuenca es de este tipo, según la clasificación ecológica de Holdrich. Acá nosotros podemos ver también sus suelos con una alta susceptibilidad a la erosión por lluvias, debido a que se encuentra enclavada en zonas de grandes pendientes, relieve, la fisiografía totalmente accidentada. Acá tengo dos fotografías que pueden demostrar las características de la zona. Comunidades xerofíticas mixtas, arbustos xerofíticos, ¿no? Típicos de zonas secas que no desarrollan mucha hoja, precisamente porque no hay mucha agua. Y también vemos la vulnerabilidad de algunas viviendas, de algunos asentamientos humanos periféricos a la ciudad que utilizan las laderas para que puedan poner sus viviendas, ¿no? Y en zonas de alta pendiente, ¿no? Asimismo, esta cuenca es productora de los principales cultivos como la papa, quinoa, la arveja, el maíz y las hortalizas. La parte alta, Chiara, es una productora de papa orgánica por excelencia acá en Huamanga. Habiendo vegetación natural de tunales, quinoales y pastos de puna. Hay bosques relictos también de los quinoales, ¿no? Entonces, hemos hablado que existen los ecosistemas xerofíticos vulnerables a la expansión. Acá podemos ver las tunas amarillas que hay por toda la cuenca. Voy a hablar también de cuál ha sido el procedimiento, cuál ha sido el método que se ha utilizado y lo he dividido en dos fases. La primera fase ha sido la construcción de la base de datos cartográfica. Primero se ha buscado información. Las imágenes, se han utilizado las imágenes Landsat 5 para el año 2000 y 2010 y el Landsat 8 para el año 2020. Estas imágenes tienen 30 metros de resolución. Se ha elaborado como criterios de selección el área, la nubosidad y fecha programado en el Google Earth Engine.
Se ha utilizado el modelo de elevación digital Aster, también con una resolución de 30 metros. Para propósitos comparativos de lo que nosotros íbamos haciendo, se ha utilizado la zonificación ecológica económica del MINAM, que ha sido publicado en el 2013, también se ha utilizado, para hacer esto, se ha utilizado imágenes Landsat, ¿no? A través el procesamiento de la base de datos cartográficas consistió en primero la digitalización y clasificación supervisada utilizando el programa ArcMap. Por requerimiento del software TERSET o del módulo Landscape Modeler, se necesitó hacer la conversión de los mapas de formato vectorial a formato raster y se establecieron 5 categorías de uso y cobertura del suelo entre cultivos, urbano, pastos, agua y forestal. En donde en forestales también estaban los arbustos y las poblaciones xerofíticas de las que hemos estado hablando. En una segunda fase hemos hecho el análisis del cambio y el modelado prospectivo. Acá solo por propósitos de tamaño, solo he puesto entre 2010 y 2020. Primero se establecen o se calculan las tasas de cambio con la fórmula definida por la FAO o asumida por Pontius y otros investigadores, donde luego de hacer ese cálculo se realizó la identificación de ganancias, pérdidas y variación neta de cada categoría. Luego se ha usado o se ha establecido un modelo de escenarios con base en lo que sucedió antes, usando, bueno, ya les he dicho, el Landscape Modeler de Idrissi, Terset, a través de su opción de redes neuronales artificiales para la predicción, ¿no? Las variables o factores biofísicos, se llaman también así, fueron la altitud, la pendiente, la distancia a ríos y las carreteras. Para la validación se hizo un comparativo del mapa observado en el 2020, que lo teníamos como insumo, con el generado en el 2020 también a partir de las imágenes del 2000 y 2010. Se realizó la evaluación también del índice kappa, que es un índice que nos da la relación, que nos mide la incertidumbre del modelo. La interpretación de ese índice es que a mayor número de capa o índice kappa, mayores que 0.8, hay una excelente concordancia entre lo que se ha generado y o lo que es, ¿no? Muy bien. A manera de resultado, bueno, los resultados obtenidos son, en principio, las ganancias y pérdidas de uso y cobertura del suelo entre 2000, 2010 y 2020 en kilómetros cuadrados. Acá podemos ver una salida del Landscape Modeler. El programa es muy amigable y nos hace notar, nosotros vemos en la zona positiva, esto es el eje de las Y, esta es la zona positiva, indican ganancia, y esta zona donde están los negativos indican pérdida. Por ejemplo, entre 2000 y 2010 nos hemos dado cuenta que en la cuenca del río Chajo, ubicada acá en Ayacucho, ha habido una expansión de la frontera agrícola en más de 23 kilómetros cuadrados, pero en detrimento de los pastos y del área forestal, ¿no? Asimismo, podemos ver que la zona urbana creció, pero no creció tanto como creció en la siguiente década, ¿no? Eso es lo que se puede visualizar aquí. En la década de 2010 a 2020 vemos que la tendencia al crecimiento de la zona agrícola fue mucho mayor, ¿no? Fue un poco más de 40 kilómetros cuadrados y la zona urbana también ganó más espacios. ¿Quiénes son los que le pierden o qué categoría es la que pierde? Pues la categoría forestal y la categoría de pastos. Bueno, para comentar los cambios de uso del suelo entre el 2010 y el 2020, con estos dos datos nosotros hemos generado la prospección al 2030.
nos damos cuenta que los mayores tasas de cambio es lo que son la zona urbana, es muy creciente, y los cultivos también son tasas de cambio positivas. Y las pérdidas, como ya lo hemos visto en el gráfico anterior, pero acá le estamos comentando, es una pérdida de la cobertura vegetal y lo de los pastos naturales. Acá lo podemos ver de manera visual, también como salida del software, la Chef Modeler, cómo ha variado entre el 2010 y 2020 según categorías. La zona blanca que nos damos cuenta es el incremento de la zona urbana, esto es Ayacucho, y nos damos cuenta que en el 2020 ya hay más, ha habido un crecimiento hacia el sur, y está coincidiendo con la ubicación de las casas o de la parte urbana, adyacente a la carretera de penetración hacia el Cusco, que ha sido inaugurada en el 2011. Entonces, acá nosotros vemos reflejado procesos intensos de cambios de uso del suelo en la cuenca. La expansión agrícola y la urbana constituyen las categorías con mayor tasas de crecimiento, en principio impulsada por la presión demográfica y la expansión periférica de la ciudad de Ayacucho. Y se puede explicar también a través de la mejora de la infraestructura hídrica en nuestra región. Como segundo resultado, se obtuvo la matriz de probabilidades de transición, en donde es una matriz de doble entrada, donde se calcula cuál es la probabilidad de que cambie de una categoría a otra, de acuerdo a lo que ha sucedido en el pasado, como lo hemos dicho. Acá vemos que la mayor transición del 16,46% corresponde al cambio de cobertura de arbustiva y xerofítica o pastizales, bueno, perdón, o forestales, como lo pusimos de manera general, a uso agrícola. Esto se puede explicar por los factores de que ha habido mayor trabajo de programas como agrorural, para incentivos para los campesinos, para los agricultores, mejora de la infraestructura de riego a través de la estabilización ya del proyecto CACHI, que ahora se suele llamar la irrigación CACHI, y también ha habido un impulso a través de Sierra Azul de la siembra y cosecha de agua en nuestra región. De esta matriz se obtienen dos transiciones que podríamos probar para ver qué es lo que va a pasar utilizando esas transiciones al 2030. Se usó la transición de arbustivo xerofítica a uso urbano y de arbustivo xerofítica a uso agrícola, por ser las de mayor probabilidad. Este es el mapa es de la salida de predicción del cambio de uso del suelo en la cuenca al 2030, y esta ya es la cobertura proyectada. Si nos damos cuenta, la zona blanca es lo que corresponde a la parte urbana. Lo que está haciendo bastante, digamos, presión sobre ese cambio son las carreteras. Acá nosotros estamos viendo que en esta zona se ubica la localidad de Acosvinchos, que también tiene una carretera, ¿no? Una carretera nueva. Está mejorando la infraestructura vial de nuestra región, y por allí es donde la gente se va a ir ubicando. Yo creo que este modelo está reflejando claramente la tendencia, ¿no? Se está viendo que va a haber la tasa de cambio es mayor en el crecimiento urbano, ¿no? Entonces, desde el punto de vista ecohidrológico, que es lo que nos interesa a nosotros, bueno, o a mí particularmente, gran porcentaje de esta cuenca cumple un papel clave en la regulación de la escorrentía, la infiltración y también la recarga de acuíferos locales, aunque la degradación actual incrementa la susceptibilidad a la erosión en las cuencas y la pérdida de servicios ecosistémicos. Y es lo que nosotros es para llamar y hacer algo, ¿no? Monitorear, realizar planes de contingencia, etcétera.
Entonces, a manera de discusión ya, el monitoreo de los cambios en el uso y la cobertura del suelo es esencial, ya que proporciona una comprensión más profunda, tanto del potencial local de un territorio como de los desafíos ambientales globales. Estamos viviendo un proceso acelerado de cambios climáticos sobre todo, y estos son llamadas de atención, como vuelvo a repetir. Comprender las tendencias pasadas, presentes y futuras de los cambios de uso y cobertura del suelo contribuyen significativamente a diversos campos como la planificación urbana, la meteorología, la formulación de políticas, facilitando la toma de decisiones informadas para el desarrollo sostenible. Es importante que los tomadores de decisiones, las oficinas de desarrollo urbano de nuestras municipalidades, articulen junto con la academia para ver cómo se puede programar las acciones para detener la degradación de los ecosistemas naturales. En lo que respecta a los recursos hídricos, los procesos de uso y cobertura del suelo generan un aumento de la correntía superficial, acompañado de cambio de uso, debería decir ahí, está incompleto, de cambio, acompañado de una disminución de la recarga de aguas subterráneas. Esta situación es particularmente evidente en los alrededores de la ciudad de Ayacucho, donde la sustitución de la vegetación natural por infraestructura urbana, como viviendas, calles, aceras, techos, entre otros, ha incrementado significativamente el coeficiente de escorrentía, reduciendo la infiltración de agua en el suelo, lo cual es un problema que debemos de ver cómo atacar o cómo menguar. Bien, como conclusión, bueno, en este estudio se realizó y se analizaron estos cambios de uso, se proyectó su evolución para el 2030. Para ello, la metodología indica que primero hay que identificar cuáles son las áreas donde persisten las mismas categorías y donde se transforma. La metodología empleada pues, ha combinado un enfoque integrado de SIG, de Sistemas de Información Geográfica, de teledetección, y el módulo Landscape Modeler del software IDRISI, TERSET, lo que permitió una evaluación detallada de las dinámicas espaciales en la región. Este análisis destaca la necesidad también de establecer acuerdo entre los actores sociales y las instituciones, tanto regionales como locales, para poder mitigar los impactos derivados de los cambios de uso en el suelo y su cobertura. Estos acuerdos son esenciales para la preservación de los ecosistemas, la lucha contra el cambio climático y la reducción de sus efectos adversos, como la erosión y el aumento de los eventos extremos, incluidas las inundaciones. Los hallazgos de este estudio subrayan la importancia de desarrollar estrategias de planificación territorial que integren estas dinámicas ambientales y socioeconómicas, garantizando así un desarrollo sostenible y resiliente para la región. Bien, algunas referencias he colocado, no se puede colocar todo por el espacio. Y bueno, les agradezco por la atención y también por la oportunidad. Muchas gracias. Excelente, excelente, doctora. Gracias, gracias por la ponencia. También recordar a la audiencia que si tienen preguntas, podrían ir redactando por chat y al finalizar las dos ponencias, daremos pase a la solución de las preguntas. Gracias, gracias, estimada Sandra. Bien, Gracias. ahora seguimos con la segunda ponencia. Damos pase al doctor Alex Joel Vergara Anticona, de la Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza. Es ingeniero forestal, RENACI nivel 5 y magíster en ciencias forestales por la Universidad Federal de Vicosa, Brasil. Investigador del Instituto de Investigación, Innovación y Desarrollo para el Sector Agrario y Agroindustrial de la Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza. Docente ordinario auxiliar de la Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas en la Facultad de Ingeniería y Ciencias Agrarias. Especialista en temas de sensoramiento remoto y geomática. Ahí se encuentra el doctor.
Bienvenido, doctor Alex Vergara, y adelante. Bien, buenas tardes. ¿Me confirman si se escucha todo bien, por favor? Sí, sí se escucha. Tiene 20 minutos. Gracias. Listo. Muchas gracias, Elizabeth. Bien, buenas tardes con todos. Primero, saludar al comité que ha organizado la sexta semana de investigación de Red Peruana de Universidades. Para mí es un gusto estar aquí en esta tarde y poder presentarles o compartirles un poco de lo que venimos haciendo, ¿no? Dentro de la Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza. Quien les habla es el magíster Alex Joel Vergara Anticona. Soy ingeniero forestal de profesión. Me desempeño en la Escuela Profesional de Ingeniería Forestal de la universidad que ya les mencioné. Y mi foco de estudio, mi tema de trabajo tiene que ver mucho con los sensores remotos, los sistemas de información geográfica, basado siempre a los ecosistemas forestales y la biodiversidad. Bien, sin mucho preámbulo, voy a pasar a presentarles en esta tarde el tema que les he preparado con mucho gusto. Y tiene que ver con el tema bastante puntual, que son los sensores remotos como herramienta crucial en el monitoreo de los ecosistemas forestales. ¿Sí? Eh, los sensores remotos, ¿no? Como tal, voy a explicarles un poquito lo que vamos a hablar para que tengan un panorama, ¿no? Primero vamos a hacer una breve introducción, bastante corta debido al tiempo que tenemos limitado. Una introducción sobre los sensores remotos, sobre los ecosistemas forestales. Luego vamos a hablar un poquito, una breve introducción también sobre el principio de los sensores remotos, las plataformas satelitales que más se usan dentro de este campo. Vamos a ver algunas aplicaciones forestales, qué se puede hacer, qué no se puede hacer. Algunos casos de estudio, ahí sí voy a ser bastante enfático en que voy a presentar casos que venimos desarrollando con el grupo de investigación que me respalda. Y vamos a hablar también algunas ventajas y desafíos de ese tema, ¿no? Porque en los últimos años los sensores remotos han cogido un poco más o tienen un poco más de acogida, ¿no? Bastante importancia por el tema satelital, el boom de los satélites, el boom de los drones, el boom de los espectros y de las imágenes satelitales y todo lo que se puede hacer con ellos, ¿no? Entonces, para entender un poco este entorno, vamos a hablar primero que los sensores remotos son herramientas espaciales, ¿sí? Son herramientas que se encuentran orbitando, ¿ya? Fuera del planeta Tierra, que están orbitando y que tienen un constante monitoreo, ¿sí? Pero no siempre los sensores remotos se encuentran fuera de nuestro alcance o tan lejos como les estoy mencionando, como el respecto de los plataformas satelitales, ¿no? Sino que un sensor remoto también puede estar montado sobre un avión, sobre un helicóptero, ¿no? Y aún a una escala mucho más pequeña, podemos hablar que los sensores remotos también se encuentran montados en vehículos aéreos no tripulados, ¿no? Conocidos comúnmente como drones. Entonces, si hablamos de plataformas como satélites, aviones, drones, ¿qué son los sensores remotos? Estos tres componentes que les he mencionado hace un momento no vienen a ser nada más y nada menos que simplemente el vehículo en el Doctor, cual, doctor, hola, disculpe, ¿está presentando? sí, Ah, no se logra ver uy, las diapositivas. y estaba, y yo estaba en el pico de la ponencia. A ver, ¿me confirman ahora? Sí, ahora sí. Ah, Ya, ya, ya se perfecto, visualiza. me avisa. Mm. Bien, continuamos. Entonces, les comentaba que estos tres, donde nos quedamos, voy a continuar nada más. Estas tres plataformas que les mencionaba hace un momento no vienen a ser más que otra cosa que el vehículo donde vamos a nosotros poner o donde se va a transportar el sensor como tal, ¿no? Existen diferentes tipos de sensores. Estos sensores van a depender mucho de las características de obtención de información que ellos tengan, ¿no? Pueden ser sensores multiespectrales, pueden ser sensores hiperespectrales y también sensores térmicos. ¿No? Todos este tipo de sensores los vamos a encontrar en diferente escala, ¿no? Montados en satélites, lo podemos montar en avión y lo podemos encontrar también ahora en drones, ¿no? La tecnología de los drones y de los vehículos aéreos no tripulados es bastante amplia ya en estos últimos años. Entonces, ¿cómo se mezclan estas dos cosas, la plataforma y los sensores, ¿no? Con los ecosistemas forestales. Los ecosistemas forestales, ¿no? Comúnmente los conocemos como bosques, tienen diferente naturaleza, va a depender mucho
del entorno y la posición geográfica donde las encontremos. Podemos tener ecosistemas forestales, por ejemplo, de montaña, ¿no? Ecosistemas forestales secos de la parte de la costa, entre Piura, Tumbes, Lambayeque, parte de Trujillo. Tenemos gran diversidad. Perú es un país con una mega diversidad ecosistémica, entonces, a pesar de que tenemos una diversidad ecosistémica bastante amplia, es necesario de que tengamos algunas herramientas para monitorear, ¿no? Para saber qué está pasando aquí, porque estos ecosistemas son bastante diversos y albergan diferentes especies, entre flora y fauna, muchas veces endémicas. Entonces, es necesario que hagamos uso de algunas herramientas. Ahí es donde entran los sensores remotos y cómo se va engranando estos dos teorías que les estoy mencionando, ¿no? Entonces, dentro de esto, se tiene algunas aplicaciones, como por ejemplo el monitoreo de los disturbios, ¿no? Monitoreos, disturbios, eh, tenemos también evaluar los hábitats, evaluar las estructuras de los ecosistemas forestales, evaluar la fenología, hacer análisis un poco más precisos como biomasa, estimar la biomasa, estimar el carbono, estimar dióxido de carbono, hacer monitoreo hacer monitoreo de disturbios como por ejemplo incendios forestales, deslizamientos, inundaciones, entre otros más, ¿no? Entonces tenemos ahí una amplia gama de aplicaciones de los sensores remotos en los ecosistemas forestales. Entonces, existen diferentes plataformas satelitales. Dentro de las más usadas tenemos, por ejemplo, la constelación del satélite Landsat, la constelación del satélite Sentinel, ¿no? Con Sentinel-2, Sentinel-1, y la plataforma o la constelación del satélite MODIS, ¿no? Con sus sensores ahí, cada uno bastante particular. La característica de estas plataformas es que tienen diferente resolución y la resolución, ¿no? La resolución espacial lo hace que sea bastante particular y bien específico para algunos estudios en especial. Por ejemplo, los satélites Landsat perdón, la constelación del satélite Landsat y Sentinel-2 nos entregan imágenes que podemos usar para cambios de cobertura, para análisis de vegetación, para análisis de suelos, ¿no? Por diferencia con la plataforma Sentinel-1 y MODIS, ¿no? Que tienen unos sensor diferente, ¿no? Por ejemplo, Sentinel es un sensor de tipo activo, ¿no? Y se pueden hacer algunas aplicaciones principales, como por ejemplo evaluar la estructura de bosques, evaluar la humedad de los bosques, evaluar inundaciones, entre otras cosas, ¿no? Entonces, a partir de estas plataformas que podemos tener o que tenemos dentro de todo este grupo de sensores remotos, podemos hacer algunas aplicaciones forestales o podemos aplicarlo, ¿no? A los ecosistemas forestales. Dentro de esto, ¿sí? Se mezclan algunas técnicas adicionales, ¿no? Técnicas, por ejemplo, de teledetección o de sensoramiento remoto, ¿no? Para hacer el tratamiento, análisis y obtención de resultados y de parámetros que son necesarios. ¿Cuáles son las aplicaciones forestales directamente que podemos hacer? Podemos hacer obtención de información florística, ¿no? Por ejemplo, estructura vertical de los bosques, hacer de repente o evaluar la distribución espacial a nivel de campo de alguna especie en específico. Podemos hacer también un inventario forestal, ¿no? A partir de las imágenes satelitales. Podemos también hacer, por ejemplo, aquí, hacer una distribución de parcelas para evaluar de repente los disturbios, ¿no? A nivel del tiempo, hacer análisis de deforestación y podemos hacer análisis de biodiversidad, ¿no? Distribución de especies, tanto de flora como de fauna. También por ahí pronosticar un poco cómo va a ser cómo va a ser su dinámica espacial, ¿no? Con el pasar de los años, proyectar hacia un cambio climático futuro con los modelos climáticos globales. En fin, es una gama bastante amplia de posibilidades y de aplicaciones que nosotros podemos tener, ¿no? Dentro de los casos de estudio que les voy a presentar aquí, les voy a comentar un poco sobre lo que venimos haciendo dentro de la Escuela Profesional de Ingeniería Forestal de la UNTRM, la universidad que se encuentra en Amazonas, en el norte del Perú. Para los que no conocen, nosotros nos ubicamos por acá. ¿Sí? Este es el departamento, la región de Amazonas, y estamos en esta parte de acá.
Venimos trabajando ya hace algunos años con un grupo de investigación que se va solidificando cada vez más, con algunas colaboraciones internacionales, como por ejemplo con la Universidad de Swedish, la Swedish University de Ciencias Agrarias de Suecia. Colaboramos con universidades de Brasil, de Colombia, entre otros más, y a partir de eso es que vienen saliendo nuevos casos de estudio que a nosotros nos interesa mucho, ¿no? Monitorear los ecosistemas forestales, qué hay ahí, qué podemos ver de ellos y cómo podemos alertar a la comunidad como tal. A partir de eso nacen algunos estudios que son reportados en formato de artículos científicos, ¿no? Como por ejemplo este artículo que fue publicado en el año 2023, donde evaluamos la distribución espacial del género Cinchona, ¿no? Pero evaluamos la distribución espacial del género Cinchona, ¿ya? El género Cinchona abarca o tiene dentro de este género a la especie Cinchona officinalis, que es una de las especies que tiene un alto valor cultural y medicinal, ¿no? Se tiene ahí alguna historia al respecto de esta especie. Sin embargo, también es una especie con alto valor forestal, ¿no? Entonces, evaluamos e hicimos el análisis a una distribución a nivel espacial, como pueden ver, ¿no? Generamos aquí un mapa de distribución espacial en un contexto actual y un contexto futuro. En el contexto futuro fuimos un poco ambiciosos y fuimos hasta la proyección, cómo se va a mover las áreas aptas o la aptitud de áreas para la distribución de esta especie, ¿sí? Hasta el año 2100, ¿no? Fuimos con el equipo que trabajamos, dijimos, ¿sabes qué? Vamos a proyectar esto hasta el año 2100 para ver qué es lo que ocurre, ¿no? Existen modelos climáticos globales, una constelación bastante grande de modelos climáticos que están normados o se basan muchos de ellos en las emisiones de gases de efecto invernadero, ¿no? Entonces estos modelos están disponibles para las personas que necesiten o que quieran trabajarlos y hacer algunas proyecciones, ¿no? De la dinámica espacial de diferentes cosas. Entonces, nosotros evaluamos esta distribución espacial en un contexto actual, ¿sí? Hacia el año 2023 y proyectamos hacia el año 2050, hacia el año 2070 y hacia el año 2100. El mapita que están viendo a la derecha, el mapita entre colores plomo, rojo, verde y amarillo, nos está entregando o es el resultado final de la distribución actual para este género, ¿sí? Para la aptitud de áreas. ¿Qué quiere decir esto, profesor? Que en un futuro yo voy a ir y encuentro acá cinchona. No, no, posiblemente no encuentre cinchona, pero lo que sí te estamos entregando es la posibilidad de áreas, ¿sí? Del color rojo, es la parte más fuerte, donde va a tener ahí la presencia de la especie. Te estamos entregando un reporte de áreas que sí puedes integrar en el futuro si es que se llega a perder la especie, ¿no? Si hacia el año 2050 se reporta que la especie se perdió, o por ahí en el año 2070 un grupo no sé, de algún ministerio está interesado en hacer una reforestación para la especie, con la especie cinchona, tenemos este reporte, ¿no? ¿Sabes qué? Le decimos, mira, la parte sur de Amazonas tiene alta probabilidad de que tú puedas poner ahí unas cuantas plantitas de cinchona y pues peguen y tengas una reforestación con alta calidad, ¿no? Entonces, logramos generar este estudio. En la parte izquierda, el gráfico que ustedes ven es un gráfico, una curva AOC, donde nosotros evaluamos y hacemos una predicción con una alta probabilidad del 0.92, lo que se traduce a un 92% de probabilidad de eficacia de nuestro modelo generado, lo cual nos da una buena confianza para poder reportar esto, ¿no? Y adicionalmente que fue publicado en una revista científica de alta confianza también, revisado por pares y todo el tema. Pero no solamente nosotros evaluamos la biodiversidad, ¿no? También hacemos otros estudios, como por ejemplo, seguimos estudiando los incendios forestales. Los incendios forestales son un problema que en los dos o tres últimos años ha generado muchos problemas medioambientales, ¿no? Estos incendios forestales se han expandido en diferentes partes del Perú, y la parte de Amazonas, o el departamento de Amazonas, tuvo un gran problema con estos incendios forestales. Existen reportes de incendios forestales en el Perú, pero bastante escasos, ¿sí? Son muy pocos y disgregados a nivel regional o departamental, existen aún menos. Entonces, nosotros nos interesó, oye, ¿sabes qué? ¿Por qué existen tantos incendios forestales? ¿No? ¿Qué ocurre con el ser humano o con el área? ¿No? Se dice que los incendios forestales casi, voy a exagerar quizá, en el 70% son provocados por el ser humano y el otro 30% pueden haberse dado por efectos secundarios de una mala praxis del ser humano. Entonces,
casi en el 100% de los incendios forestales en nuestro país, ojo, no hablo de Europa, no hablo de Norteamérica, no hablo de nada de ellos, porque ahí sí es otro contexto y eso es la realidad, en nuestro país son provocados. Pero ¿qué quiere darnos o cómo nosotros podemos entender qué áreas pueden pegar más rápido el incendio? ¿No? Para esto nosotros nuevamente nos juntamos y dijimos, ¿sabes qué? Vamos a hacer un modelamiento, ¿no? Vamos a modelar las áreas de riesgo para que ocurra un incendio forestal en el departamento de Amazonas. Pensamos, ya, perfecto, buscamos información, en diferentes países usan diferentes métodos y algoritmos para hacer ese tipo de trabajo, pero a nosotros nos interesó comparar estos métodos que hacen en otros países y generar un reporte un poco más fuerte y, ¿por qué no?, sentar las simientes, ¿no? Y separar un poco los algoritmos que existen, los algoritmos que ya trabajan otros investigadores y poder ir separando y decir, ¿sabes qué? Para incendios forestales yo prefiero trabajar con este algoritmo. Entonces, probamos 3 algoritmos de aprendizaje de máquina, ¿sí? O Machine Learning, y generamos el reporte, ¿no? Ustedes ven en la parte derecha del mapita, los 3 mapitas corresponden cada uno a cada algoritmo que nosotros integramos. Integramos el algoritmo de Maxen, el algoritmo de máquina vector soporte y el algoritmo de Random Forest. 3 algoritmos bastante usados para temas de modelamiento espacial, ¿no? Para estudios de biodiversidad, para estudios de diferentes cosas. Entonces, nosotros llegamos a la conclusión, ¿sí? Que el algoritmo de máquina vector soporte y el algoritmo de Random Forest tienen una mayor precisión. De los dos, el algoritmo Random Forest es el que tuvo una mejor precisión y tuvo una menor sobreestimación. ¿Sí? En la parte A es el algoritmo o el resultado del algoritmo Maxen. En la parte B es el resultado del algoritmo máquina vector soporte. Y en el algoritmo C es el resultado del algoritmo Random Forest, ¿no? Nosotros trabajamos este estudio, hicimos una posterior validación de campo rápida y logramos obtener que sí, con certeza, nuestro reporte tenía alto alta asertividad estadística y alta asertividad en campo, ¿no? Generamos este reporte, todo este modelamiento, siempre los modelamientos que nosotros, o que se deben generar, deben entenderse como una integración de variables, ¿sí? Entonces debemos entender qué variables interactúan entre sí para darle el riesgo, ¿no? Los colores que van de rojo a verde, verde es las áreas con menor riesgo, y rojo son las áreas con el riesgo más alto, ¿no? Podemos ver acá que Maxen es un algoritmo bastante usado para modelamiento, pero en el caso de incendios forestales, o en este caso, nos generó una incertidumbre bastante alta, a pesar de tener un alto valor estadístico. ¿A qué voy con esto? Que el uso de los sensores remotos para cualquier tipo de estudio, y más en el de ecosistema forestal, no siempre debemos guiarnos tan solo con los resultados estadísticos, ¿no? Debemos de generar también una comparativa o un análisis adicional para nosotros poder entregar un buen resultado o poder generar un resultado de confianza. Dentro de los últimos estudios que venimos haciendo, en nuestro grupo también es un tanto transversal, y nuevamente vimos que para nuestro país, o nuestro país es uno de los países considerado como endémico para la presencia de Aedes aegypti, ¿no? Conocido comúnmente como el dengue. ¿No? Entonces nosotros dijimos, ¿sabes qué? Mira, en el Perú no existe una distribución o no existe un mapeo actual y mucho menos futuro para saber cómo se va a distribuir espacialmente el dengue, ¿no? Para tener ya ahí algunas políticas de salud pública, ¿no? Para mejorar en este ámbito, ¿no? Que año a año se vienen reportando muchas muertes con este problema de este mosquito, ¿no? Que transmite la enfermedad del dengue. Entonces hicimos un estudio basado en un análisis topoclimático. ¿Por qué topoclimático? Porque integramos variables climáticas y topográficas y hicimos el análisis también actual y futuro, pero esta vez tan solo hasta el año 2070, ¿no? Eh, la integración de las variables o integración de estudios, como por ejemplo topoclimático, obedece a que este tipo de variables le dan la facilidad, vamos a decir así, a los lugares, a las áreas o a los departamentos en nuestro caso, para que el mosquito que transmite el dengue pueda desarrollarse y pueda proliferarse, ¿no? Entonces, dentro de nuestro reporte, nosotros observamos que, si bien es cierto, las áreas hacia el 2070, las áreas para la distribución de este mosquito van a aumentar en entre el 1 y el 2% del territorio, ¿sí? Y actualmente, ¿no? Generamos el resultado que
las regiones que tienen mayor incidencia para o mayor probabilidad para que ocurra este mosquito es San Martín, Piura, Loreto, Lambayeque, hasta Loreto podemos decir que son los más altos, ¿no? De ahí para abajo, desde Lambayeque, Cajamarca, Pasco, por ahí ya se uniformiza un poco más, disminuye. Pero no deja de ser aún un tema preocupante, ¿no? Para el análisis. Ahora, ¿cómo entra esto dentro del análisis de los ecosistemas forestales? Es simple, ¿no? Tenemos que para la distribución o para la aparición del dengue en un lugar con altas áreas boscosas, con alta retención de agua, entre otras cosas más, integra también ahí, ¿no? Entonces, un estudio bastante interesante que tuvo buena acogida, ¿no? Y actualmente, acá en la parte dice roja, Work in Progress, porque es un trabajo que se está todavía ya culminando, esperamos que en los próximos meses ya sea publicado en una revista. Tenemos acá titulado Efectos del cambio climático en la distribución actual y futura de Lodigesia mirabilis en el departamento de Amazonas, Perú. Lodigesia mirabilis, para los que no conocen, es una especie de colibrí, ¿sí? Es una especie de colibrí, me parece, si es que no me estoy equivocando, es el colibrí cola espátula, ¿no? Que es reportado para Amazonas, es endémico de Amazonas y San Martín, si es que no me equivoco, me disculpan si estoy soltando un caso errado, pero nuevamente hacemos la proyección actual y hacia el futuro, hacia el 2050 y hacia el 2070, ¿no? Este es un trabajo que venimos desarrollando con un grupo de alumnos, ¿sí? Del 9º ciclo de nuestra carrera profesional de ingeniería forestal y es un trabajo bastante interesante, ¿no? Estamos abarcando nuevamente la diversidad. Sin embargo, les presenté algunos trabajos que son interesantes. Hemos hablado cómo se integran los sensores remotos dentro de los ecosistemas forestales y todo este tipo de trabajos. Pero ¿cuáles son las ventajas y las desventajas, ¿no? Dentro de las ventajas de usar esas técnicas o estas herramientas es que tenemos una cobertura amplia y actualizable, ¿no? ¿Por qué? Porque si queremos evaluar, por ejemplo, un departamento completo, hago uso de imágenes satelitales o de los satélites. Pero si quiero evaluar una escala más pequeña, de repente una parcela de una plantación digamos, de cedro, ¿no? Quiero evaluar su fenología o quiero evaluar sus características morfotípicas, podemos usar de repente podemos usar por ahí un dron con un sensor, de repente con un escáner LiDAR, ¿no? Para hacer evaluaciones de altura, diámetro, posición de las ramas, diámetro de copa, entre otras cosas más. Actualizable, ¿por qué es actualizable? Porque los satélites tienen una resolución temporal. ¿Qué quiere decir esto? Que tienen una fecha de pase o van a pasar cada cierto tiempo por el mismo sitio de evaluación cada cierto tiempo. Por ejemplo, Lanza tiene una resolución espacial de 14 días. ¿Qué quiere decir esto? Resolución, perdón, temporal. ¿Qué quiere decir esto? Que dentro de 14 días el satélite va a volver a pasar por el mismo sitio que pasó en su inicio. Entonces podemos tener una imagen cada 14 días del mismo sitio y podemos hacer la evaluación cada 14 días, ¿no? Y más adelante. Podemos hacer un monitoreo continuo y no invasivo, un monitoreo continuo, porque, ya les decía hace un momento, podemos hacer el análisis multitemporal de diferentes cosas, como ya presentó la colega, la doctora anteriormente, ¿no? Ella evaluó por ahí el cambio de cobertura. Entonces, haciendo el uso de sensores remotos, también podemos evaluar cobertura vegetal, uso de suelo, entre otras cosas más. Es no invasivo porque al ser un sensor remoto es una herramienta que capta información a distancia de la Tierra, ¿no? En este caso los satélites a distancia de la Tierra y en el caso de los vehículos aéreos no tripulados y de los helicópteros o de los aviones lo capta a distancia, pero dentro del entorno que nos estamos moviendo, ¿no? Dentro el ámbito forestal es un complemento a los inventarios de campo. Sabemos que el trabajo forestal es bastante tedioso cuando tenemos que validar algunas cosas en campo o recoger datos de campo, ¿no? Entonces, los sensores remotos se presentan ya hace muchos años como una herramienta adicional con alta precisión y confianza para los datos que estamos obteniendo. Sin embargo, existen algunos desafíos y por ahí algunas desventajas que presentan esto, ¿no? Uno de ellos es, por ejemplo, la nubosidad persistente en zonas tropicales. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo quiero hacer uso o que quiero trabajar, por ejemplo, evaluar la deforestación en todo Amazonas, ¿sí? Que es una zona de bosques húmedos tropicales o una zona de montaña,
vamos a tener que hacer uso de otras técnicas y otros herramientas. No quiere decir que no lo pueda hacer con los sensores remotos, sí lo puedo hacer, pero tengo que hacer uso de otras técnicas, como por ejemplo usar ya imágenes de tipo radar, ¿no? Que son con Sentinel-1, entre otras imágenes más, otras constelaciones, y obtener los datos que necesitamos, ¿no? Se puede, sí se puede, ¿no? Pero es un desafío, por eso lo coloqué aquí como un desafío. Tenemos también la validación en campo necesaria. A pesar de que nosotros generamos un mapeo o unos resultados que son altamente confiables, siempre es bueno ir a campo y hacer una validación necesaria, ¿no? Entonces, por ahí se complica un poquito el tema de la validación en campo, si es que no tenemos de repente alguna fuente económica para poder desplazarte, ¿no? Es un poco tedioso eso todavía, pero tenemos esos desafíos. Y requiere de un manejo de grandes volúmenes de datos. ¿Qué quiere decir esto? Dentro de los sensoramientos remotos, los sistemas de información geográfica, es un engranaje de 5 componentes, ¿no? Datos, el software donde voy a procesar, el hardware, o sea, la computadora donde voy a procesar, y el técnico que va a procesar estos datos, ¿no? Y el usuario final, lógicamente. Pero acá, dentro de este engranaje, el técnico que va a procesar requiere de un entrenamiento quizá amplio, ¿no? Que nos permita hacer un análisis profundo de lo que está obteniendo. No, dentro de este tipo de trabajo no es simplemente obtener la imagen satelital, pasar por un software, obtener lo que salga y escribir, no. Lo que hacemos es hacer una validación estadística, hacer una validación analítica y por ahí hacer una confrontación de lo que obtenemos nosotros con lo que podemos obtener en otros o lo que obtienen otro grupo de personas, ¿no? Entonces se requiere un manejo de grandes volúmenes de datos con una amplia expertise en diferentes metodologías, dependiendo mucho de lo que se va a trabajar. ¿Qué podemos concluir de esta presentación que les he hecho el día de hoy? Que los sensores remotos son pilares para la gestión forestal sostenible. Sí, claro que sí, ¿no? Lo podemos aseverar con firmeza. Permiten también analizar y predecir cambios en la cobertura boscosa, ¿no? Permiten hacer análisis boscosos de biodiversidad y entre otras cosas más. Su integración con los sistemas de información geográfica y la inteligencia artificial va a mejorar la planificación medioambiental, ¿no? Y que son esenciales para enfrentar la deforestación y el cambio climático, ¿no? Esos términos, cambio climático, les mencioné hace un momento, y deforestación, sabemos que, les hice la presentación, que uno de los problemas que generan deforestación también son los incendios forestales, ¿no? Estoy llegando ya a la parte final de mi presentación. No me quiero despedir sin antes agradecer siempre al equipo que me respalda y que viene trabajando conmigo, que es al equipo del Laboratorio de Análisis Geoespacial y Manejo Forestal de la Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza, al Grupo de Investigación Ciranda de la Universidad Nacional de Jaén, que siempre colabora con nosotros, al Instituto de Investigación para el Desarrollo del Sector Agrario y Agroindustrial IDA de la UNTRM también, y a todos aquellos que son partícipes y que han participado en cada uno de los trabajos que hice la presentación hace un momento. Muchas gracias. Excelente, excelente el doctor Alex Vergara, muchas gracias. Si podrían, la audiencia, si tiene alguna pregunta, alguna consulta, podrían escribir por chat para poder resolver sus dudas. También hacerles recordar que la asistencia, bueno, la asistencia se genera un reporte, el Zoom nos genera un reporte y ahí basamos todos los datos para su asistencia. Recordamos también que con al menos el 30% de asistencias podemos validar, se le otorgará lo que es un registro, una constancia como participante. Bien, viendo que no hay Y preguntas, hay una pregunta, discúlpame, Elizabeth, lo acabo de leer aquí, dice, en la gama de aplicaciones de los sensores para la aplicación forestal, discúlpame que me tome el atrevimiento de leerlo, llegaron a estudiarse cómo disminuye la mano de obra para evaluar la distribución de la cinchona. No, lo que hicimos, al igual que hemos hecho con cinchona, estamos generando ahora un trabajo similar para Cedrelinga cateniformis, tornillo. Generamos de primera mano, estamos generando una gama de estudios al respecto con la aptitud del área, ¿no? No estamos viendo todavía hasta acá cómo disminuye la mano de obra. Es un poco difícil hacer un mapeo de la mano de obra. Creo que se podría a nivel espacial, pero por ahora no lo hemos pensado, ¿no? Y para responderle a Marita,
Celinda dice, ¿estos sensores pueden ser preventivos para los incendios forestales? Claro que sí, ¿no? Se puede desarrollar algún tipo de aplicativo web o algo interactivo para poder nosotros tener un mapeo, una alerta temprana de los incendios forestales. Por ahora, nuestros reportes son estáticos, o sea, quiere decir un mapeo o generación de mapas de áreas con mucho riesgo para incendios forestales. Depende mucho ya de las personas encargadas de aplicar algunas políticas de prevención y de mitigación de estos problemas ya a nivel regional y provincial. Eh, Creo que eso sería todo de mi parte y muchas gracias, Meli. Excelente, muchas gracias, gracias. También a la doctora Sandra, agradecerla por su participación, por los dos temas de, de interesantes. Ambos temas han sido de mucha importancia para cada uno de nosotros y de una noche enriquecedora. También invitarles para el día de mañana a las 7 p.m. será la clausura de esta sexta semana de investigación. Entonces, sin nada más que decir, agradecemos a cada uno de ustedes. Muchas gracias por su participación. Que tengan buenas noches. Muchas gracias. Gracias. Buenas Hasta la noches. próxima. Gracias, buenas noches. Gracias.